Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos en su misericordia y gracia, a pesar de las adversidades y problemas que el mundo está enfrentando y que incluso nosotros quizás estamos enfrentando de manera personal en nuestros hogares, con nuestra familia o incluso con algunos hermanos de la iglesia. Pues el Señor así en su soberanía aún así permite que sigamos siendo expuestos a través de su palabra. El Señor sigue usando a hombres como instrumentos suyos para que su palabra se predique. Y esto ya de por sí habla, ¿no?, de la necesidad que tenemos de su palabra, sin importar qué tiempo sea, en qué situación nos encontremos, incluso en qué lugar nos encontramos. Es importante escuchar su palabra, es importante que su palabra sea predicada. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos ayude, ¿no?, a recibir esta palabra de manera correcta. Y por su misericordia y gracia, el día de hoy, el día viernes, este día corresponde la exposición de los salmos. Ya hemos avanzado bastante, tanto así que ya estamos en el Salmo 135, un salmo bastante largo. Y para comenzar quisiera que lo leyéramos. Vamos a leerlo. Y la palabra del Señor comienza con un título, y el título es Aleluya, que es conocido como el versículo 0, que es el título del Salmo. Pero ahora dame lo que dice a partir del versículo 1 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Él quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Gog, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecía a Jehová. Casa de Aarón, bendecía a Jehová. Casa de Leví, bendecía a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecí a Jehová. Desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Señor Jesús, te alabamos, Padre Santo, glorificamos tu nombre. Si estamos a ti, Señor, por tu misericordia y gracia, porque nos permite, Señor, reunirnos, en este caso a nosotros, un grupo bastante pequeño debido a la situación con la pandemia, pero aún así estamos aquí, Señor, y gracias te doy a ti, Señor, por ello. Ciertamente suscitan diferencias, problemas, como en todo lugar y en toda circunstancia, pero gracias te doy a ti, Señor, porque tu palabra fiel y verdadera, y ella siempre está ahí presta a enseñarnos y a dirigir y a forjar en nuestras vidas la imagen de Cristo. Te doy gracias a ti, Señor, también por aquellos que por medio de la tecnología y las redes sociales y el internet pueden escuchar estos audios. Te pido también a ti, Señor, por ellos, tanto por los creyentes, siervos tuyos, como los que no lo son también, porque todos necesitamos de tu gracia. Te pido, Señor, para que este ser que está aquí presente venga a ser un instrumento tuyo, Señor, para la gloria y el avance de tu nombre, que se predique la palabra
al pueblo de Dios y delante de Dios, como así tú así lo requieres y lo demandas de cada uno de tus siervos. A ti, Señor, sea toda honra y gloria y alabanza, y que este salmo pueda enseñarnos tu verdad, la verdad de Dios, y que ella venga a causar estragos y daños a la vida corrupta y dañada que quizá podemos estar llevando. A ti, Señor, sea toda gloria y alabanza, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Es un salmo bastante extenso, consta de 21 versículos, bastante largo. Es el primer salmo, digamos así, de la serie, ¿no? O que no pertenece a la serie de los cánticos graduales, que por cierto fue una serie bastante extensa, bastante larga, pero ya a partir de hoy comenzaremos con salmos que no pertenecen a esta serie de los cánticos graduales. Pero antes de entrar de lleno al salmo, quisiera hacer una pregunta. Y quizás esta pregunta, por el contexto o por las personas que escuchan, quizás este audio puede ser algo bastante obvio. Pero creo que va al lugar por lo que el Salmo nos va a revelar el día de hoy. Y esta pregunta tan simple es, ¿crees que existe un Dios? ¿Crees que hay un Dios? Y quizás tú puedes decir, pero ¿qué pregunta es esta? Yo soy cristiano, creo en Dios. Incluso el cristianismo se basa en la existencia de un Dios. Si ese Dios no existe, pues nada existe. Pero es que el Salmo 135 nos hace pensar por un momento si creemos realmente en Dios. O otra pregunta, si dices que existe un Dios, entonces ¿qué Dios es ese? ¿Es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia? ¿O ha sido un Dios que tú te has ideado? Y esa pregunta la lleva a hacer el Salmo por cómo Él empieza, por lo que Él está diciendo, por cómo empieza y por cómo termina. Y es que lo que el salmista busca de parte de nosotros, como también en su tiempo de la audiencia, era que el pueblo, los siervos de Jehová, glorifiquen a ese Dios. ¿Pero a qué Dios? A un Dios, hermano y amigo, que se ha revelado. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque este Dios, Él existe y este Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué razón? El Salmo lo expresa y lo revela. Es para que el hombre, al poder conocer y entender la existencia de este Dios, venga a honrarle, venga a glorificarle y venga a exaltarle. Por esa razón el salmista comienza diciendo, este Dios se ha revelado, ustedes conocen a este Dios y por lo tanto glorifiquen y exalten a este Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando usted conoce al Dios de la Biblia, al Dios verdadero? Se dará cuenta de algo. Se dará cuenta de que este Dios es digno de gloria. Por esa razón este pequeño sermón tiene titulado de esta manera, es un Dios digno de gloria. Creo que eso es lo que el salmista muestra en ese afán y en ese anhelo ardiente para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Por esa razón, cuando tratamos, ¿no?, de conseguir la estructura o las estrofas de este salmo, nos daremos cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta a través del estudio que dice que hay 3 partes principales, a pesar de que el pasaje se puede subdividir en muchas más partes, como aproximadamente 6 partes, pero las 3 principales son estas. La primera, del versículo 1 hasta el versículo 2, donde vemos que el salmista comienza con un llamado a la alabanza.
La segunda parte, y por cierto, bastante importante, es que el salmista dice, deben alabar al Señor, pero yo les voy a decir por qué razón deben alabarle, que serían las causas de la alabanza, desde el versículo 3 hasta el versículo 18. Y la última estrofa tiene por nombre un llamado y alabanza final. ¿Por qué un llamado? Porque el llamado que el salmista hizo al comienzo lo vuelve a hacer. Quizás de manera un poco más, más directa y con un carácter general, pero lo vuelve a hacer. Pero también vemos cómo el salmista demanda algo de la audiencia, algo que ya en su corazón habitaba. Y eso que digo que habitaba en su corazón era esa pasión y ese anhelo por la gloria de Dios. Porque él termina diciendo, bendecido sea Jehová. En el versículo 1 y 2 vemos entonces este llamado a la alabanza. Este llamado a la alabanza quizás ya sea algo bastante repetitivo para nosotros. Nosotros que hemos venido estudiando ya hace un tiempo ya los salmos, te das cuenta de que siempre, casi siempre en todos los salmos siempre hay un llamado a la alabanza. Quizá venga a ser parte del énfasis de ese salmo o venga a ser parte del salmo, pero siempre hay un llamado a la alabanza del Señor. Pero la pregunta sería, ¿por qué razón hay tanta insistencia en este llamado, en el llamado de alabar el nombre del Señor? Pues el salmista dice, alaba el nombre de Jehová, es un imperativo, es una orden. Dice, alabarle. Y lo que quizás puede estar sucediendo con nosotros es que a pesar de que la palabra de manera insistente, tanto en los salmos como de manera general, nos lleva o nos demanda que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, quizás no lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo en el presente. Es impresionante ver cómo la palabra de Dios siempre revela y nos muestra lo que necesitamos. Creo que este salmo muestra exactamente eso. Necesitamos entender y comprender de que nuestras vidas deben glorificar el nombre del Señor. Aun cuando nosotros creemos y entendemos que lo estamos haciendo. Y eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante que muestra el salmo. Porque en el salmo, mira lo que se muestra. Se muestra una demanda, primera parte del versículo 1. Pero también en la segunda parte del versículo 1 se muestra el destinatario de esta demanda. Se nos muestra. Segunda parte del versículo 1 y versículo 2 dice que esta demanda es a los siervos de Jehová. También nos dice que esta demanda es a los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de Jehová. Este salmo nos muestra cierto parecido al salmo pasado. Y es que los peregrinos, los que iban descendiendo o ascendiendo a Jerusalén, le pedían a los hombres que habitaban en la casa de Jehová, a los sacerdotes, que glorificaran y exaltaran el nombre del Señor. Y de alguna manera el salmista, que por cierto no sabemos qué salmista sea, ni en qué contexto él dice estas palabras, él hace la misma demanda. ¿A quiénes? A los siervos de Jehová, a los que sirven a Dios, a los que están en la casa de Jehová, a los que están en los atrios. Y si recordamos, los atrios era ese patio que tenía el tabernáculo o el templo del Señor, donde se ofrecía el sacrificio del holocausto y donde se quemaba el incienso. Entonces parece interesante ver entonces cómo el Señor le dice a un grupo de hombres de la tribu de Leví, apartados, consagrados para Dios, a estos hombres el salmista le dice, ustedes deben alabar y exaltar el nombre del Señor. Y yo digo, ¿acaso no parece obvio que aquellos hombres que están de continuo ante la presencia del Señor estén exaltando y glorificando su nombre? Desde mi punto de vista parece algo obvio que ellos estén haciendo eso, porque ellos son esclavos, o como dice el pasaje, siervos de Jehová. Pero aún así el salmista les dice, deben alabarle, deben exaltarle. Y ahí cuando yo decía al comienzo de que quizás uno puede estar pensando que uno glorifica y exalta el nombre de Dios y quizás no sea así.
Uno puede entender por algo obvio de que si usted se congrega o va a una iglesia, o que si usted porta una Biblia y dice ser cristiano, usted puede considerar que es algo obvio que su vida glorifique y exalte el nombre del Señor. Pero quizás la realidad sea totalmente diferente. Y es que el corazón, que es lo que realmente a Dios le importa, no está lleno de la pasión por la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado con toda nuestra vida. Por esa razón el salmista dice: hombres, ustedes que están en la casa del Señor deben exaltar y glorificar su nombre. Pero en la segunda estrofa yo veo algo glorioso, algo majestuoso. Y lo que yo veo es que Dios es soberano, Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso. Y por estas causas es que el salmista dice: ustedes deben exaltar y glorificar el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué también veo? La majestad y la gloria de un Dios que dice: yo merezco gloria y alabanza, pero aún así yo les voy a explicar a ustedes por qué razón deben hacerlo. ¿Usted no cree que siendo Dios soberano y todopoderoso simplemente puede demandar de la creación algo que se merece sin más, sin explicar y no decir más nada? Yo creo que Dios sí podría hacer eso. Como dice el pasaje, Él hace lo que Él quiere. Él es soberano. Pero aún así me parece algo increíble que aunque Dios pudiera hacer esto, Él no lo hace así. ¿Sabe qué hace Dios? Dios a través de la palabra, de su palabra, a través de la Biblia, comienza a revelar y a mostrar las causas o el por qué nosotros debemos exaltarle y glorificarle. ¿Sabe por qué Dios hace esto? Porque Dios busca una verdadera alabanza y una verdadera adoración de parte de nosotros. Busca que la alabanza y la adoración nazca de nuestros corazones. Y aquí es justamente donde Dios no solamente ve las obras, sino también ve qué produce esas obras. ¿Será que mi vida, la forma como vivo, proviene de un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud por las obras de Dios? Porque aquí el Salmo muestra y dice que Dios ha mostrado las causas y el por qué debemos exaltarle, el por qué debemos glorificarle. No basta simplemente con hacer lo que Dios demanda. Basta realmente cuando nosotros hacemos eso que Dios demanda con un corazón que ha conocido y entendido la gracia de Dios. Y por lo tanto Él lo único que puede hacer es decir: Señor, agradecido estoy, por eso te ofrezco mi vida como ofrenda. Dios busca de parte de nosotros que lo glorifiquemos y exaltemos de corazón. Incluso Dios le reprochó mucho a su pueblo exactamente esto. El Señor dice su palabra: ustedes con sus bocas, con sus labios me alaban y me exaltan, pero su corazón está lejos de mí. Dios busca de nosotros una verdadera adoración, una real adoración. Y aquí es cuando entonces el salmista comienza a desplegar las razones por las cuales Dios debe ser exaltado. Y creo que deben ser recordadas por cada uno de nosotros. A partir del versículo 3, mira lo que él muestra primero, muestra el carácter de Dios. Porque mira lo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y después dice: porque Él es benigno. Habla y dice: Dios es bueno, Dios es benigno. Hace referencia de forma directa al carácter de Dios. Una vez un hombre como R.C. Sproul, haciendo referencia a la bondad de Dios, diciendo que la bondad es un atributo de Dios, él hacía referencia y decía esto. Él decía: quizás no hay algo tan divertido como ver a un perro o a un gato siguiendo su propia sombra.
Quizás puede causar mucha gracia, ¿no? Ver a ese animal que trata de alcanzar su sombra, pero aún así se le es imposible, porque él produce esa sombra. Pero Sproul decía, pero este no es el caso de Dios. No es el caso de Dios, porque Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, dice Santiago. Termina diciendo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero ¿qué quiere dar a entender esto? Que no tiene sombra de variación. Esto no solamente sugiere el hecho de que Dios es inmaterial, o sea que Dios no tiene cuerpo y por lo tanto no puede producir sombras, sino también hace referencia a que Dios no tiene un lado sombrío. Porque cuando hablamos de la sombra, sugiere que hay tinieblas. Y las tinieblas en términos espirituales hace referencia a la maldad, hace referencia al pecado. Y si recordamos en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Juan, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Por lo tanto, este pasaje de lo que nos habla es de que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay pecado y que por lo tanto la bondad de Dios es completa, es infinita. Y por eso dice que no hay una sombra de variación. Cuando hace referencia a la variación, no solamente dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia, sino también hace referencia al carácter de Dios. Hace referencia a que Dios no solamente es enteramente bueno, sino que siempre es bueno. Como dice Sproul, Dios no puede hacer otra cosa que no sea buena. Esa es su naturaleza. La bondad de Dios se refiere tanto a su carácter como a su conducta. Sus actos proceden de su propio ser. Dios actúa en base de lo que Él es. Ese Dios del cual estoy hablando, de un Dios de cuyo carácter es la bondad, es el cual el salmista hace referencia en el pasaje. Y esa bondad y esa misericordia se han revelado. El salmista así lo demuestra con hechos históricos, porque lo que muestran en su mayoría, la segunda estrofa, es cómo Dios habría librado, cómo Dios había escogido al pueblo de Israel. Y eso es lo que dice el versículo 4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Ya en el versículo 4 de la misma estrofa, podemos ver revelada nuevamente la bondad y la gracia de Dios. Esto que dice el salmista acerca de la elección de Jacob por Dios, habla del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia. Y quizás usted puede decir, pero ¿por qué? Yo no lo veo así tan claro. Pues entonces leamos Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 y veamos lo que dice. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7, de 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Y ese escoger lo que hace referencia al salmista. Dice, te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero mira lo que dice el versículo 7. Pero no es por ser vosotros más que todos los pueblos. O sea, no por esta razón Dios os ha escogido. Mira lo que dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice, Dios os escogió. ¿Saben por qué? Versículo 8 lo dice. Porque Dios os amó por su misericordia. Por esa razón, cuando el salmista dice, Jehová nos ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, podemos ver también un acto de misericordia, un acto de gracia, porque el pueblo de Israel, Jacob, no se merecía eso. Versículos 3 y 4 nos muestran el carácter de Dios. Nos muestra a un Dios de bondad, nos muestra a un Dios de misericordia. Y por eso Dios debe
debe ser exaltado y debe ser glorificado. Pero aún así todavía el salmista nos quiere seguir desplegando otra razón por la cual el nombre del Señor debe ser exaltado. No solamente por su carácter de bondad, no solamente por haber escogido a Israel para pueblo suyo, un acto de misericordia, sino también por su soberanía. Dios es soberano. De versículo 5 hasta el 7 nos muestra la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Él hace lo que Él quiere. Y por esa razón el salmista dice: deben exaltar y glorificar el nombre del Señor, porque yo sé que Jehová es grande. Versículo 5. Y dice: y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. El salmista dice: mi Dios es grande, mi Dios es soberano. Él tiene el control de la creación, y eso es lo que hace referencia a la omnipotencia de Dios. Pero mira lo que dice: es mayor que todos los dioses. Y si recordamos, la palabra dioses se usa en la Biblia para hacer referencia a las deidades paganas, lo que los pueblos no judíos adoraban. Hace referencia al politeísmo que tenían los hombres y que aún todavía tienen los hombres en la actualidad. Pero también la palabra dioses se usa para hacer referencia a los gobernadores, a los que tienen poder, control y soberanía de cierta manera en la tierra. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que se muestra en esta segunda estrofa. Se muestra que Dios es mayor que las deidades que el hombre ha creado, que los yesos que el hombre ha creado, pero también Dios es mayor en poder y gloria que los hombres que gobiernan. Yo creo que eso es algo que debe ser recordado por nosotros, porque el hombre se le da algo de poder, algo de control, y ellos ya comienzan a creerse los soberanos, se comienzan a creer dioses en la tierra, un Dios en la tierra. Pero el salmista dice: no, el único Dios, el único soberano es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios que se ha revelado. Y eso el salmista lo demuestra cuando dice: Él hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos, incluso en esos lugares donde el hombre poco conoce. Ahí Dios está controlando todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice: Él hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Puede ver la soberanía de Dios sobre la creación. Y exactamente eso es lo que debe dar reposo y descanso a la vida del cristiano. ¿Ves cómo los hombres se te levantan contra ti? ¿Cómo te persiguen? ¿Cómo te acusan? ¿Cómo te acosan? ¿Ves cómo el mundo está siendo afectado por una pandemia y cómo ha matado a muchas personas? ¿Sabes qué tienes que hacer en ese momento difícil? Confía en tu Dios. Porque este Dios es grande, porque este Dios es soberano, porque este Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso exactamente es lo que debemos recordar en los momentos más difíciles. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, amigos? Para descansar en la gracia y la misericordia de Dios. Porque recuerda, Dios, su carácter es bondad, y de Él no va a nacer, no va a salir nada malo. Todo el Señor lo usa con un propósito, y ese propósito es para el bien de sus siervos, para el bien de su pueblo. Por lo tanto, sería algo incoherente, ¿no?, ver a un cristiano alarmado porque hay COVID en el mundo y porque esto ha matado a muchas personas. El hombre, el pueblo de Dios, debe descansar en Dios, en su Dios soberano. Pero el salmista, para recordar y darle un poco más de fuerza a lo que él quiere mostrar, ¿sabe qué hace? Lo que hace es recordarle a la audiencia, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, esos momentos en los cuales Dios desplegó de manera impresionante, de manera grande, su gloria en la tierra. Y por esa razón él comienza a recordar la liberación que Dios hizo de parte de su pueblo.
desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Y esto vendrá a ser entonces otra causa, otra razón por la cual el pueblo de Dios debe exaltar y glorificar a Dios. Mira lo que dice a partir del versículo 8. Dice, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y dice que en medio de Egipto, en el corazón de Egipto, este Dios hizo señales y prodigios. Quizás alguien puede leer el libro de Éxodo y puede llegar a una conclusión y decir, wow, Moisés liberó al pueblo de Israel. Pero el salmista dice, no fue Moisés. Moisés fue un instrumento de Dios, pero el que hizo morir a los primogénitos de Egipto y hizo grandes señales y prodigios, que lo que no fue como resultado la libertad del pueblo de Dios, fue Dios mismo. Dios lo estaba haciendo. Y muchos hombres, incluso creyentes, han tratado de explicar de manera científica lo que ahí sucedió en Egipto, lo que sucedió en Egipto, incluso después que ellos salieron de ahí. Pero eso no tiene ningún tipo de explicación. Lo único que podemos decir es que fue un milagro, fueron prodigios, como dice el salmista, que Dios hizo en bienestar de su pueblo. Lo interesante es que muestra que este Dios poderoso reveló su poder y su majestad a Israel, a libertarlo, pero también mostró su poder y su gloria también a los pueblos paganos. A un pueblo como Egipto, Dios se mostró y se reveló. Porque Dios mostró su poder y su gloria, no solamente a las deidades que Egipto se había creado, sino también a una deidad o a un Dios que Egipto tenía y se consideraba como el Dios principal y mayor, y este era el faraón. Por esa razón dice, el Señor hizo morir a los primogénitos. De entre tantos prodigios y señales que Dios hizo, el salmista recalca y resalta pero ¿por qué razón lo hace? Porque muestra entonces cómo una nación tan poderosa y grande, y cómo el faraón, que se consideraba el Dios en la tierra, a ese Dios en la tierra, Dios hizo estrago. ¿Por qué? Porque su primogénito, el que iba a ser el faraón, el próximo Dios en la tierra, Dios así tan fácil lo eliminó, lo arrancó. Y esto muestra nuevamente el poder y la gloria de Dios. Y aún así el salmista dice, y hasta ahí no llegó la gloria de Dios. Porque incluso fuera de Egipto, Dios siguió libertando, dando libertad, protección a su pueblo. Y es lo que comienza a decir a partir del versículo 10. Dice, Dios destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. ¿Se da cuenta? Los dioses de la tierra, gobernadores, soberanos que se creen dioses en la tierra, Dios, ¿qué hace? Los elimina. Ante Dios nada son. Y dice, a Sehón, rey amorreo, a Gog, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Estas victorias, o este hecho de que Dios destruyó a estos reyes, a estos gobernadores de Canaán, eran hechos históricos que eran constantemente recordados por el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Sehón, que aquí dice Sehón, rey amorreo, cuando usted busca un diccionario bíblico y busca Sehón, se dará cuenta de que este rey era un rey de una de las ciudades de los amorreos, pero dice que el reino de este hombre era un reino bastante grande. Dice que este hombre era tan poderoso que Moisés tuvo que enviar a embajadores, si recordamos número 21, lo demuestra así. Moisés tuvo que enviar embajadores para poder solicitar permiso a este hombre para pasar por su tierra. Pero recordamos la historia, este hombre se negó, y lo que esto llevó fue a que Israel tuviera que pelear con este rey poderoso. Pero a pesar de que el poder
y dominio terrenal de este hombre era mayor que el de un pequeño pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, aún así el pueblo de Israel recordaba con mucho gozo que esa victoria fue una victoria dada por Dios. Incluso era un hecho histórico que era tomado como referente para decir y mostrar que cuando el poder de Dios, la gloria de Dios estaba del lado de su pueblo, no había nación, no había rey, no había gobierno, no había ejército alguno que se pudiera levantar o causar daño a su pueblo. Hay un suficientes pasajes que demuestran esto, pero el tiempo no lo da para mostrarlo. Pero aún así también el salmista nombra a otro rey, al rey de Og, rey de Basán. Y cuando usted investiga un poco, también sabrá que este rey era rey de una región también bastante dominante y poderosa en Canaán. Este rey era dueño o gobernaba de una ciudad que era conocida como la ciudad de los gigantes. Incluso eran gigantes que el pueblo de Israel temía mucho. Pero aún así, impresionantemente, a pesar de que eran hombres gigantes, hombres poderosos y grandes en fuerza física, aún así como Dios estaba de parte de su pueblo, como aquí muestra el salmista, con el poder y la gloria de Dios, fueron destruidos. Lo que muestra el salmista es el despliegue y la gloria de Dios. Y hechos como estos mostraban esa gloria. Y por esa razón el salmista en el versículo 13 dice: Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. O sea, el salmista dice: Señor, tu gloria es tan grande, tan infinita, que es imposible que nosotros los hombres no la recordemos. Y es que lo que el salmista hace en el salmo es exactamente eso: recordar la gloria y la majestad de Dios. ¿Pero por qué el salmista lo hace? Porque nosotros también lo debemos hacer. El salmista lo dice: para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. El salmista nos muestra que la gloria y la misericordia de Dios es infinita, y que incluso estará presente en un momento tan delicado como en el día del juicio. Si recordamos el día domingo en el pasaje de la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, último capítulo de esta carta, se pudo ver y entender de que existe un día, y ese día se conoce como el día de Jehová, como el día del Señor. Un día donde el hombre habrá de conocer a un Dios de justicia, a un Dios de juicio. Pero sabe algo, incluso en ese día de juicio, el pueblo de Israel va a conocer la misericordia y el favor de Dios, porque ellos, ese pueblo, como dice aquí, los siervos de Jehová van a ser guardados. Y eso es lo que el salmista hace referencia en el versículo 14 cuando dice: porque Jehová juzgará a su pueblo. O sea, el Señor va a hacer juicio. Porque el salmista entendía y comprendía que así como Dios es un Dios de misericordia, también Dios es un Dios santo. Y por ser santo, su santidad demanda justicia. Pero mira lo que él recalca y resalta y dice: pero Dios se compadecerá de sus siervos. En medio de tanto juicio que habrá de ser derramado, aún todavía se podrá ver la misericordia y la gracia de Dios. Pero ojo, es para sus siervos. El salmista dice: el pueblo, o sea, Israel, va a ser juzgado, pero serán guardados, protegidos solamente sus siervos. Y creo que Jesús hacía mucho mención a esto cuando decía que no todos los que habían nacido de la simiente de los padres, ¿no?, como Abraham, Isaac y Jacob, eran realmente Israel. Haciendo referencia a que no todo miembro o parte de alguna de las tribus de Israel iba a ser esa Israel que había a experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Y yo creo que lo mismo se puede ver en la actualidad. El mundo sí ha sido creado por Dios. Los hombres son sus criaturas, pero no todos los hombres van a ser guardados de su ira.
Solamente un remanente muy pequeño va a ser guardado de la ira de Dios. ¿Pero por qué razón? Bueno, cuando vemos la cruz de Cristo, haremos el porqué de esto. ¿Por qué si todos no merecemos el juicio, el castigo de Dios por nuestra condición? Porque aún así, un grupo de personas habrán de ser guardadas de esta ira. Cuando vemos la cruz de Cristo, cuando vemos el sacrificio de Cristo, lo que vemos es a Cristo sufriendo la ira de Dios, la ira que usted y yo no merecemos. Pero esa ira, el Hijo de Dios la sufrió para que usted tenga la oportunidad única y especial de no sufrirla, porque Dios ha determinado derramarla. Podemos ver en este versículo la misericordia y la gracia de Dios. Pero esta gracia y misericordia solamente se puede hallar en la gracia de Cristo. Fuera de Cristo es imposible. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si usted quiere huir del Dios de la ira, entonces debe acercarse al Dios de misericordia. Y ese Dios de misericordia se revela a través de su Hijo, a través de Cristo. Ya el salmista, a partir del versículo 13 de este salmo, comienza a mostrar la singularidad de Dios, lo singular que Él es. Comienza a mostrar lo diferente y lo único que es este Dios. Y creo que sería importante que nosotros podamos reconocer y recordar siempre la singularidad de Dios. Porque quizás algún hombre en este mundo, quizás puede pertenecer, no sé, puede ser un católico, un mormón, un testigo de Jehová, puede hacerte esta pregunta y puede hacerte la pregunta y decirte: pero ¿qué es lo diferente de tu Dios? O sea, ¿qué es lo diferente de ese Dios que tú adoras, que salta al Dios en el cual yo creo? Bueno, el salmista muestra estas contundentes diferencias del Dios real, del Dios de la Biblia, a los dioses de los hombres, a las deidades que el hombre ha creado. Y así como comienza el versículo 15 a decir: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, dice: tampoco hay aliento en sus bocas. Se da cuenta, ya el salmista dijo: nuestro Dios es poderoso, se ha revelado, ha actuado en ministrar de nosotros. Pero los dioses de las naciones, las deidades paganas, ellos no hacen esto. Ellos no pueden hacer nada. Nos dice que esos dioses son un objeto que no tiene vida. No se puede incluso mover por sí solo. Y creo que incluso Jeremías se burla y hace un sentido de burla acerca de esto, porque el pueblo de Israel, a pesar de que el Dios real, el Dios verdadero se le había revelado, aún así ellos corrían detrás de estos dioses, detrás de estas deidades paganas. Y creo que cuando el salmista dice: estos dioses tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, es como que el salmista estuviera confrontando de alguna manera ciertas actitudes que quizás podían encontrarse dentro del pueblo. Porque como muestra la historia de Israel, como muestra la palabra de Dios, históricamente Israel fue un pueblo idólatra. A pesar de que tenían la revelación clara del Dios verdadero. Pero ¿sabe algo? También nosotros estamos vulnerables al mismo pecado. Porque como dice un hombre, el corazón de nosotros, de los hombres, es una fábrica de ídolos. Apenas se destruye uno y comienza nuestro corazón, nuestra naturaleza a crear otro. Creo que es importante que nosotros no solamente veamos el pueblo y decir: wow, pero este pueblo se es idólatra. Este pueblo, a pesar de que vio las maravillas de Dios en Egipto y fuera de Egipto, aún así mira cómo viven, mira cómo andan.
Pero lo interesante es ver que aún así también nosotros, su iglesia en el presente, podemos estar viviendo y andando como el pueblo en ese momento anduvo. Vemos las maravillas, las gracias de Dios de manera clara en nuestra vida, pero aún así, en nuestra vida tenemos deidades, tenemos dioses, somos idólatras. Y es que es de recordar de que la idolatría no solamente es adorar un yeso, a un objeto inanimado. La idolatría se concibe o se da a ver cuando algún objeto creado que viene a ser parte de la creación de Dios ocupa el lugar de Dios. Cuando eso sucede, ya eso es idolatría. Por lo tanto, es importante conocer al Dios verdadero y que conozcamos incluso los medios y la forma como ese Dios demanda adoración. Porque incluso nosotros podemos llegar a ser idólatras cuando ofrecemos una adoración a Dios, pero esa adoración no es la que Dios ha demandado. Si no, veamos el ejemplo de los hijos de Aarón cuando ellos ofrecieron fuego extraño. Ellos creían o pensaban que estaban cumpliendo con su deber de sacerdote, pero a Dios no le pareció bien. Incluso los cortó, los eliminó, los mató. Y esto da a mostrar el celo de Dios por su gloria. Y que Dios, hermano, demanda gloria, pero también Él ha constituido los principios regulatorios para que esa gloria se le dé a Dios. No puede ser de otra manera, de otra forma. Debe ser como Dios lo está demandando. Y por esa razón, un hombre como Paul Washer una vez dijo, y creo que son palabras bastante fuertes, incluso fueron palabras cuestionadas por muchos siervos de Dios, o hermanos o profesantes de la fe cristiana. Y es que Paul Washer lo que dijo fue esto, dijo: el día donde hay mayor o más idolatría es en el día del Señor. Muchas personas cuestionaron y dijeron esto y dijeron, pero ¿qué es esto? Muchos dijeron, este es un falso, o muchos dijeron, esta frase fue de alguna manera alterada. O muchos dirán esto es un modo de apostasía, pero trate de entender y comprender por qué este hombre dijo estas palabras. Debemos entenderlo. El día del Señor es un día que lo conocemos como el día domingo. Es un día donde todos aquellos creyentes verdaderos y no verdaderos, profesantes de la fe cristiana, se reúnen o se deberían de reunir, ¿no?, con el fin de dar la gloria a Dios. Y por esa razón Paul Washer dice que como es un acuerdo mundial en todo el mundo, de toda iglesia cristiana, a reunirse en este día, él dice que exactamente en este día es donde más idolatría hay, porque la mayoría de las personas que se congregan el día domingo no ofrecen a Dios una verdadera adoración. Incluso, tristemente, no conocen al Dios verdadero. Por esa razón, muchos hombres, incluso de esta iglesia local, van a las congregaciones el día domingo, piensan que son pueblo de Dios, piensan que están alabando a Dios, pero la realidad es totalmente diferente. Lo que están haciendo es un acto de idolatría. Porque a pesar de que intelectualmente dicen existe un Dios y a este Dios lo estoy alabando, lo estoy exaltando, con su vida muestran todo lo contrario. Cuando uno muestra esto, lo que muestra es que nuestro Dios no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Y por lo tanto, yo creo que pasajes como esto, lo que nos llevan a preguntarnos es esto: ¿estamos adorando al Dios que se ha revelado o al Dios que hemos creado? Creo que una pregunta que debemos hacernos, porque si es un Dios que no hemos creado, como muestra el pasaje, eso es idolatría. Y por el hecho de ser idólatra, el Señor dice en su palabra que van a arder en el fuego eterno.
O sea que para ellos no hay salvación. El Salmo termina o culmina con un llamado a la alabanza. Incluso él alaba y exalta a Dios. Esto lo podemos ver a partir del versículo 19. Pero lo interesante es que ya el salmista había hecho un llamado a la oración al comienzo del pasaje. Él ya lo había hecho. Pero ese llamado fue un poco más específico, no fue a los sacerdotes, a los que habitaban en la casa de Jehová. Pero ahora en el versículo 19 y 20, el llamado es el mismo. El llamado es a que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, pero el carácter de este llamado es un carácter un poco más general. Porque mira lo que el salmista hace. Casa de Israel, casa de Aarón, casa de Leví, todos los que temen a Jehová, ¿qué les dice? Bendecid a Jehová. Lo que nos muestra el pasaje, lo que nos muestra el salmista, es que todos debemos exaltar y glorificar el nombre del Señor. No importa si usted es un pastor o es un ministro, si tiene la oportunidad especial de predicar la palabra de Dios desde un púlpito, o simplemente es alguien que va a la iglesia y escucha ese sermón. No importa si usted tiene una obligación o no la tiene dentro de su iglesia local o algún tipo de responsabilidad, todos debemos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ese es el llamado que nos hace su palabra. Pero quisiera culminar con el versículo 21, pues obviamente es el último. Pero aquí yo veo algo bastante importante. Y esto importante que se puede ver es que el salmista ciertamente ya ha demandado que Dios sea exaltado. Pero ahora en el versículo 21, en un solo versículo, él dice desde qué lugar debe existir esa adoración. Y lo que el salmista dice es que la adoración a Jehová, la gloria a Dios, debe ser en la presencia de Dios, no en otro lugar. Por eso dice, desde Sión sea bendecido Jehová. ¿Por qué? Porque ahí mora Dios. Es lo que dice, quien mora en Jerusalén. Y termina diciendo, aleluya, como comienza con el título, aleluya, exaltado y glorificado sea el nombre del Señor. Cuando leemos su palabra, podemos darnos cuenta de forma rápida y clara de que Jerusalén era un lugar de alabanza, era un lugar de adoración. Era la capital religiosa del pueblo de Israel. Pero sabe que esa alabanza que se manifestaba en Jerusalén 3 veces al año no era una alabanza cualquiera, era una alabanza congregacional. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos una oportunidad igualmente preciosa, maravillosa, de congregarnos en el día del Señor, el día domingo. ¿Para qué? Para ofrecer a Dios una alabanza congregacional. Creo que es importante que recordemos esto y entendamos tan grande oportunidad que Dios nos ha dado de glorificar y exaltar el nombre del Señor. No solo nosotros, sino junto con nuestros hermanos en Cristo. Y comenzar a pedir al Señor que ese amor y ese aprecio por este día venga a crecer de tal manera que sin importar si llueve o no llueve, si hay pasaje o no hay pasaje, yo llegue al lugar donde Dios habita y donde Dios está demandando adoración. Pero cuando vamos un poco más allá, en 1 Corintios capítulo 6, de versículo 19 al 20, Pablo nos muestra que debemos exaltar y glorificar a Dios con nuestra vida, desde nuestro cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, del versículo 19 al 20, mira lo que el apóstol Pablo dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y dice que no sois vuestros. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Cuando usted ve el contexto de este pasaje se dará cuenta de que lo que aquí se muestra es ciertos actos de inmoralidad. Y Pablo lo que dice es que este cuerpo no nos pertenece a nosotros, porque si estamos en Cristo, si conocemos la gracia de Dios, ya este cuerpo no es de nosotros, es templo y morada del Dios mismo. Porque aquí dice, versículo 19, porque en nosotros habita el Espíritu de Dios, habita el Espíritu Santo. Por eso dice, resolución, versículo 20, deben entonces ustedes glorificar, incluso que eso es lo que el salmista está buscando que nosotros hagamos en el ahora, en el presente. Glorificad a Dios pues con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este pasaje? Hermanos, deben glorificar al Señor con todo lo que tienen, con todo lo que Dios le ha dado a ustedes. ¿Por qué razón, Pablo? Porque eso que Dios nos ha dado es para su gloria. Podemos ver en el pasaje la pasión de Dios por su gloria. Y el salmista lo había entendido y por eso él quería que el pueblo lo hiciera. Pero ¿sabe por qué el pueblo insiste tanto en esto? Porque el salmista sabía que si el pueblo vivía una vida para la gloria de Dios, el pueblo iba a hallar un real descanso y un verdadero gozo. Porque nosotros a veces vemos la pasión de Dios por su gloria y el gozo y el deleite del pueblo de Dios por separado. La gloria de Dios, el deleite del pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario, nos muestra que el deleite del pueblo de Dios y la gloria de Dios son una misma cosa. ¿Por qué razón? Porque Dios despliega su gloria, muestra su gloria. ¿Sabe para qué? Para que nosotros, su pueblo, su iglesia, nos deleitemos en ella. Se dese cuenta entonces de que cuando solamente podemos hallar gozo, deleite en la gracia de Dios cuando entendamos y veamos de forma clara su gloria y esto nos lleve a alabarle y a exaltarle.